Sanando las heridas, con el Dr. Ron Rocky y la Dra. Nancy Rocky. Bienvenidos a la clase 21. Saben, ya comenzamos a echarlos de menos. Parece que el tiempo voló rápidamente. Me pregunto si esta semana que pasó tuvieron oportunidad de verse como niños sentados en el centro de su universo, esperando que todos les sirvieran e hicieran sus cosas y los repararan. O quizás se hallaron en el periodo de transición donde intentan salir del centro, del cubo de la rueda, para abrirse paso y convertirse en un jugador en equipo. O tal vez se encontraron como adultos, hombres o mujeres, sentados en su sillón favorito, con una lata de soda en una mano y el periódico en la otra, y en sus faldas el control remoto de la televisión, y controlan su universo desde su sillón. ¿Dónde se encuentran? Si están en el sillón, es hora de salir de la zona de confort, porque en realidad sentarse en un sillón por mucho tiempo se vuelve muy incómodo. Es hora de salir. Es hora de regresar y comenzar el proceso de crecimiento. Quítense a sí mismos del centro, de su universo, y pongan a Dios allí. Saben, ustedes pueden vivir en una naturaleza infantil, carnal, o pueden vivir en una naturaleza espiritual, madura. Pueden vivir en una naturaleza de tipo carnal que los ata, o en la naturaleza espiritual liberadora. Correcto. Es correcto, en prisión o libres. Así es. Bien, hoy, cariño, hablaremos sobre un tema que es muy profundo. Necesitarán escuchar con atención. Tomen notas si lo necesitan, pero recuerden que esta es una cinta de video y siempre pueden verla otra vez si lo necesitan. Esta es información densa y es información indispensable para que comprendan completamente cómo las personas que sufrieron daños continúan haciendo daño en una relación conyugal y en una familia. El software que Dios nos dio requiere la presencia del Padre. Sé que hubo mucha controversia en los últimos años sobre si el Padre es necesario o no en el hogar, pero los estudios que se han hecho recientemente, en realidad 2 de ellos, se publicaron en los últimos 6 meses y se han llevado a cabo por 25 años y produjeron muchas sorprendentes revelaciones de que un padre es absolutamente necesario en el hogar, no solo física, sino emocionalmente. Y la razón por la que es así es que el hijo halla su propia identidad en su padre. Si el padre falta, tendrá preguntas sobre su propia identidad durante toda su vida. Déjenme continuar. El padre es una de las fuerzas más poderosas que dictan la propia identidad sexual del propio hijo. Cuando el padre está en silencio, esto tiende a dictar la fragilidad de la identidad sexual del hijo. En ocasiones, cuando el padre está ausente, ya sea física o emocionalmente, entonces hay un hueco en la mente emocional del hijo que el padre debía haber llenado y en general está repleto de, miren, 1, resentimiento, 2, culpa, 3, idealización, 4, desconfianza. Y eso sesga el software que Dios nos dice que debemos honrar a padre y a madre. No se honra al padre y a la madre porque es una orden. Es un resultado del crecimiento personal.
Veámoslo desde otro ángulo. Si la madre es dominante, si la madre es sobreprotectora, si la madre tiende a ser represiva o está ausente, en otras palabras, no está presente, ya sea emocional o físicamente, esto casi inevitablemente indica que el padre está ausente. La ausencia del padre automáticamente intensifica la influencia de la madre, quien está cargada con un peso que le es demasiado difícil de llevar, y esto suele producir un hijo de tipo inmaduro, en especial en las relaciones íntimas, superdependiente, que tiende a la ansiedad, a la depresión, a las obsesiones y o a las compulsiones, y también a las fobias. Su profunda necesidad de amor también puede tomar formas extrañas, como pobres intentos de suicidio, escaparse de su hogar, enfermedades imaginarias, tiende a hacer acusaciones exageradas y puede ser muy manipulador. Cuando esto sucede, ¿qué sucede? Cuando el niño no tiene al padre presente emocional y físicamente, no siente tener una estructura interna y sus ideas tienden a ser confusas, tiene problemas poniéndose metas, tiende a ser indeciso al tomar decisiones, tiene problemas decidiendo lo que es bueno para él. Tiene problemas identificando sus necesidades. Todo parece estar confuso para este jovencito. Su vida amorosa, su habilidad de razonar, su propia sexualidad, sus apetitos, su simple necesidad de afecto. En ocasiones tiene problemas de concentración. Esta imagen suele poner a la madre en la posición de ser el único punto de referencia en su vida, y ella parece exagerada en su mente, y él toma el riesgo de permanecer siendo un niño pequeño en relación a la poderosa madre de su vida. Y esto predispone al hombre a permanecer unido a su niñez y a las emociones congeladas. Permanece fundido en el inconsciente de su niñez, y su foco tiende a ser sus propios deseos, sus propios impulsos, sus propias ideas, y tiene poco o ningún acceso a su propia individualidad. Todo esto porque el padre estuvo ausente, ya sea física y o emocionalmente. Esa es una carga pesada para que lleve un niño. Pero piénsenlo. Es una carga muy pesada para que lleve una mujer. ¿Cómo puede ella ser el modelo masculino para su hijo cuando no es un hombre? El proceso de pensamiento de una mujer es totalmente distinto del de un hombre. Eso es correcto. Ella no puede pensar como piensa él. ¿Es así? Correcto. Y cuando ella intenta hacerlo pensar de la manera en que ella piensa, confunde la estructura interna de él. Wow. Cuando vemos eso, me pregunto, ¿cómo se relaciona con tu infancia? Tu padre estaba presente físicamente en tu hogar, ¿pero lo estaba emocionalmente? No, estaba emocionalmente para mi madre. Casi siempre, pero cuando se trataba de sus hijos, jamás estaba allí. Jamás se conectó con nosotros excepto a través de gritos y enfados. Eso no es conectarse. Entonces, ¿tú tuviste algunos de estos problemas? Absolutamente. Los que acabas de nombrar, ¿eran problemas que tú tenías? Casi todos. Casi todos. No terminaremos aquí, debemos continuar con esto. Hay más software que Dios nos ha puesto en la mente, y es que un varón tiene software y una mujer tiene software y los niños tienen software. Correcto. Y este software está implantado y su intención es funcionar de manera diferente y apoyarse el uno al otro. El software masculino, él tiende a conectarse
pero expresa esa conexión de dos maneras diferentes. Quiere conectarse sexualmente y quiere conectarse emocionalmente, pero la mayor parte de su software es la de conectarse a través de la sexualidad. La otra parte de su software es que debe proveer para su familia. Debe trabajar. En realidad no son esos dos puntos el ingrediente real de la autovaloración del varón. Absolutamente. Su habilidad de proveer a su familia y ser exitoso en su carrera. Ujú. Y la otra es la sexualidad. Está satisfecho con eso Pero en su siente- unidad familiar. Sí, ¿qué sucede solo con el software del varón? ¿Qué ocurre cuando él pierde su empleo? Para lograr sentirse mejor, el varón... Bueno, es probable que tienda a desear más expresión sexual. Sí, ¿qué ocurre si la sexualidad en casa no es la mejor? Se vuelve adicto al trabajo. Sí, tiende a trabajar más, porque tiende a querer sentirse bien consigo mismo en esos dos puntos primarios. Las mujeres también tienen software, Sí, tienden a conectarse, pero suelen expresarse a través de sus emociones y la sexualidad, pero primeramente con emociones. sí. La segunda parte de su personalidad, su software, tiene que ver con las relaciones. ¿Funcionan sus relaciones? Correcto. Y no son solo las relaciones entre esposo y esposa las que le preocupan. Son sus relaciones con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, con las personas de la oficina. Todas estas relaciones parecen interconectarse para una mujer. Es como un río que atraviesa y fluye por muchos países, conectando todas las partes de su vida, mientras que el hombre es más enfocado. Tiende a encasillar. Sí. Encasilla su trabajo, su hogar, su sexo, sus hijos, y no parecen conectarse entre sí. Correcto. Los niños también tienen software. Su software es honrar o complacer a la madre y al padre. Bien, ese es uno de los 10 mandamientos, honrar al padre y a la madre. Está impreso aquí. Dios dijo que escribiría sus leyes en nuestro corazón o en nuestras emociones. Entonces es normal que un niño quiera honrar o complacer a mamá y a papá. Y no solo eso, pero la otra parte de eso es que desean imitar. Quieren honrar tanto que imitan y copian todo sobre sus padres, Correcto. en especial los del mismo sexo. De hecho, recuerdo cuando éramos pastores en Dakota. Había un caballero allí, un hombre de unos 30 años, que había sufrido una lesión en una pierna. Y lo recuerdo caminando por el corredor de la iglesia junto a su hijo de 5 años. Y el padre cojeaba por su pierna lesionada y el hijo, después de observarlo hacer eso por varios años, también cojeaba cuando su pierna estaba bien. Eso es. El niño lo que hace es tender a conectarse y lo hace honrando e imitando. Correcto. Entonces todos tenemos estos softwares diferentes para diferentes funciones, para ofrecer más apoyo y cooperación dentro del sistema familiar. Ahora veamos este diagrama sobre un matrimonio saludable y cómo funciona todo ese software. El esposo, quien está sano emocionalmente por su propio crecimiento saludable, sabe que su esposa necesita conectarse emocionalmente y quiere conectarse con ella emocionalmente. Correcto. Entonces se extiende hasta la vida de su esposa y su esposa se siente emocionalmente satisfecha. Se siente conectada. Siente que su vida está en orden, en especial con su esposo, y entonces puede sobrevivir y vivir con cualquier otra cosa. Eso la predispone automáticamente a responder. El hombre es un iniciador, la mujer es una respondedora. Esa es la impresión mental Así que es. Dios nos da. Sí. Exactamente, sí. Y ella simplemente responderá a eso. Y se abre a la sexualidad. No significa que será agresiva. Ella quiere estar involucrada sexualmente en esa relación también como el hombre. Simplemente porque responde a la ternura y al calor, a las palabras de aliento y de afirmación que provienen de su esposo. Es como la iglesia, la novia, que responde a la ternura y al amor y a la bondad
de Cristo, el novio. Cristo da su amor y su ternura, y nosotros respondemos, y así es como es. Cristo el hombre, la iglesia la mujer. Y eso es muy saludable. Eso es muy saludable. Veamos la siguiente parte de la familia saludable y luego veremos la disfunción. Esta familia terminará produciendo, en la mayor parte de los casos, un niño o una niña o lo que sea. Si es un niño o una niña o lo que sea, en un principio se enfocarán en la madre. Sí, ambos hijos, porque ella es la fuente de sus vidas en ese momento. Ambos salieron de su cuerpo. Y el niño aún no se ha dado cuenta de que ahora están desconectados. La ironía de esto es que se hace un varón, pero una mujer nace. La mujer cuando nace ve a su madre y dice, ya soy yo pertenezco aquí. Y mientras crece comienza a ver que no solo es mi madre y yo soy ella, sino que ella es mujer y yo también lo soy. Entonces no debe haber demasiados cambios, pero para un niño en muchas ocasiones mientras crece y mientras madura también, necesita realizar ese cambio y enfocarse en papá y comenzar a conectarse con el padre de su vida. Y suele suceder a los 2 meses de edad y también sucede otra vez a los 5 o 6 años de edad y más que nada en la adolescencia. Si el padre está ausente cuando comienza a moverse en esa dirección, causa mucha confusión en la mente del niño. Así es. El niño necesita moverse del enfoque en su madre para enfocarse en su padre, y el padre debe estar allí física y emocionalmente. El padre es su modelo de masculinidad y si él falta, ¿dónde está el modelo de hombría? Como pueden ver en el gráfico, vemos que el niño se enfoca en papá. La niña se enfoca en su madre. Y de hecho la niña usa sus zapatos, viste sus grandes vestidos a los 3 años y se colorean los labios y el rostro. Y así sucede con las joyas o con lo que sea para intentar copiar a su madre. Y los niños se enfocan en papá y copian a su padre. Las niñas se enfocan en mamá y copian a su madre, pero por el rabillo del ojo se enfocan en el otro padre. El niño se enfoca al mismo tiempo en su madre. Al mismo Está observando, echando miradas. Así es. Y ese niño se enfoca en mamá con el principal propósito de saber cómo trata una mujer a un hombre, cómo responde una mujer al hombre en mi vida, que es mi padre. Y es entonces que comienza a verlo y en la mayor parte de los casos acabará casándose con alguien como su madre, porque ese es su modelo de relación y su manera de conectarse. Bien. Es correcto. Esa joven niña, mientras se enfoca en su madre, también está observando a su padre por el rabillo de su ojo. ¿Cómo trata un esposo a una esposa? ¿Cómo trata un esposo a su esposa y a sus hijos? ¿Cómo trata un hombre a una mujer y cómo trata un padre a una joven? Y ese será su foco cuando crezca. Esa es la manera en que debería suceder en un hogar Las sano. mujeres suelen escoger una pareja que las trate como lo hacía su padre. Sí. Y en este modelo saludable hay un ciclo de unidad. Es un ciclo de remediación. Está centrado en los otros, en esta clase de hogar. Y ahora veamos la disfunción. El esposo desea conectarse con su esposa, pero por su propio daño tiene mucha dificultad extendiéndose hacia su esposa en el área de la conexión emocional con ella. ¿Qué clase de daño le dificultará a él extenderse para conectarse con su madre? Pues o hay su algo en esposa? ellos que muere, como ya hemos visto. Nosotros hemos hablado de un gráfico con resentimiento, un gráfico que hemos analizado antes. Y eso crea toda clase de problemas con la intimidad y una falta de ella y otras cosas más. Entonces el esposo tiene grandes dificultades por su daño para conectarse con su esposa. Entonces se distancia de las emociones trabajando mucho o se distancia también aislándose. Aislándose, por ejemplo, así, ¿tú quieres comer? No me importa. ¿Quieres ver televisión? ¿Quieres salir a cenar?
Él está aislado, no tiene opinión sobre nada. Pero la esposa siente un gran hambre emocional al lado de este hombre. Y tiende a querer conectarse con su esposo. Eso quiere. Háblame, háblame, por favor, háblame. Sí, la mujer es una respondedora, necesita responder a su esposo y no puede. Entonces cambia de respondedora a iniciadora. Lo presiona para lograr que él hable. Y eso es lo que llamamos regañar. ¿De dónde proviene ese regañar? Proviene de un esposo que no se conecta. ¿De dónde proviene la dificultad para conectarse? Proviene de daños de la infancia. Correcto. Entonces la esposa tiene muchas dificultades logrando que su esposo se conecte. Se cambia de respondedora a iniciadora. Se vuelve una regañadora. Exactamente. Y encuentra que ser regañadora tampoco funciona. Entonces se sale de su norma y se dice a sí misma, bien, una manera en que puedo conectarme con él para que responda es a través de la sexualidad. Entonces se espera que al ser iniciadora y conectarse a nivel sexual logrará que él sí se abra. Se sale del rol de respondedora que le dio su software divino y toma el rol de su esposo como iniciadora. Sí. Y eso es lo que él querría que ella hiciera. Porque él no quiere involucrarse en el área emocional y en cuanto ella lo hace, él se siente un poco amenazado cuando se acaba y se enfada por lo que ella hizo. Comprendido. Fantástico. Es una locura. Bien, en este ciclo de remediación, por estar centrado en mí y no en los demás, lo que ocurre es que con frecuencia las parejas producen un varón como primer hijo, porque la mujer tiende a conectarse. Debe conectarse con un hombre en su vida, debe hacerlo con un solo hombre en su vida. Y ¿Produce lo que necesita? Sí, absolutamente. ¿Es frecuente? Y hay mucha evidencia científica que lo sustenta, pero no tenemos tiempo de profundizar en eso. Tenemos pruebas de que en realidad sucede, no siempre, pero con frecuencia. Entonces ella produce un niño, entonces ahora tiene al amor de su vida. Mientras este niño está creciendo, hay un problema. Y el problema es que la madre quiere conectarse con el varón en su vida, pero un niño no tiene la habilidad o la madurez o la habilidad mental o emocional de pensar en causa y en efecto, ni de poder involucrarse por medio de la conexión emocional con su madre. Eso no sucede hasta la mitad de la adolescencia. Pero esta mujer intenta conectarse con alguien, no puede esperar. Entonces se conecta emocionalmente con su hijo, y el software que Dios le dio a su hijo dice, debo honrar a mi madre y a mi padre. Entonces se reconecta con su madre en un nivel emocional. Hay una parte del software que no hemos explicado aún, y es que no podemos forzar lazos con más de una persona a la vez. Del sexo opuesto. Del sexo opuesto. Lo interesante es que algunas personas dicen, esto es una locura porque la Biblia te dará muchos ejemplos de matrimonios múltiples y múltiples parejas. Es muy cierto. Pero si ven el contexto, verán que estos hombres tenían fuertes lazos, estaban conectados con una sola mujer. Bien, es cierto, en el caso de Sara y Abraham. Agar vino y produjo un hijo. Pero cuando vinieron tiempos difíciles, por así decirlo, era Sara quien tenía la total lealtad de Abraham. Tenía fuertes lazos con Sara, no con Agar, aunque fue Agar quien produjo un hijo para él. Sí. Entonces la madre produce un hijo. El niño comienza a crecer. Tiene lazos con la madre a nivel emocional. Y hay otra parte del software que atemoriza un poco a los hombres. El hombre no está diseñado para tomar la carga emocional de una mujer sin recibir una paga sexual. ¿Recuerdan el modelo original? Él se extiende hasta su esposa con emociones
y ella responde a través de la sexualidad. Entonces, cuando un niño está extendiéndose hacia su madre en la zona de las emociones, entonces él requiere tomar parte sexualmente para poder... Estar completo. El problema es que el software interno está diciendo, no debes tener sexo con tu madre. Ya está programado allí. Pero de todas formas, tiene 4 o 5 años y aún no comprende la sexualidad. No, pero en su cuerpo suceden cosas extrañas. Sensaciones extrañas que jamás había experimentado. Entonces lo que ocurre es que un niño, un joven niño a edad temprana es diferente de lo que suele ocurrir. Este niño se vuelve un masturbador compulsivo. Y no deja de serlo ni en el matrimonio. Porque no está conectado emocionalmente con su esposa. Aún está conectado con su madre. Tendrá sexo con su esposa, pero no lo disfruta. Disfruta más de la masturbación que de su propia esposa. ¿Y por qué será eso? ¿Quién prefiere su propia mano a su propia esposa? El hombre que no se conecta con su esposa. Porque Emocionalmente. así es, porque no puede, porque aún mantiene lazos con su madre. Debe liberarse de ese lazo con su madre para poder conectarse emocionalmente con su esposa. Cada mujer quiere un hombre que se conecte emocionalmente, alguien con quien pueda sentarse frente a la chimenea y hablar toda la noche. Cada mujer está buscando eso. Sí. Pero no esta mujer, aun cuando lo desea, en el fondo no es así. ¿Por qué? Porque está emocionalmente conectada con su padre. Esta puede ser una relación emocional de amor verdadero, un hijo y una madre, una hija y su padre, o puede ser una relación de odio. No importa lo que sea para cada uno. Para mí era odio. Sí. Y Y para mí, mi relación con mi padre era frustración. No había forma en que pudiera ser aceptada por él. No podía llegar a él emocionalmente, no podía llegar a su parte más cálida. Y cuando tú y yo nos casamos, estábamos predispuestos para esto que estás diciendo. Tú estabas enlazado con tu madre con lazos sí, que eran de odio. Y yo estaba enlazada con mi padre en un lazo de intentar lograr que se conectara conmigo. Entonces, ¿cómo podíamos conectarnos emocionalmente? en especial cuando no puedes cambiarte o cambiar a alguien desde el exterior. Debes solucionar los problemas desde el interior y antes de poder solucionarlos, sea sanarnos, debemos comprenderlo primero. Entonces, en esos primeros años de nuestro matrimonio, creíamos que nuestro mayor problema, o uno de los mayores, era nuestra sexualidad. No podíamos hacerlo bien. Era infrecuente, era demasiado frecuente. No era apasionado, era demasiado apasionado. No podíamos hacerlo bien. Porque la sexualidad no es lo que ocurre entre las piernas, sino lo que ocurre entre las orejas. Y adivinen qué. El espacio entre tus orejas y el espacio entre mis orejas estaba contaminado con lazos con nuestros padres del sexo opuesto. Absolutamente. Cuando solucionen esto, todo lo demás caerá en su lugar. Correcto. La ironía es, y regresemos con nuestro joven que crece y se involucra con una joven que tiene problemas con su padre. Después de un tiempo ella comienza a ver que su padre no satisface sus necesidades, la conexión emocional de una persona íntima. Entonces ella intenta conectarse con su esposo otra vez, en realidad por primera Y vez. él no quiere jugar. Él no quiere jugar. Entonces ella termina, pues, produciendo un niño en muchos casos. Y entonces crea lazos y todo comienza otra vez. Y aquí están los pecados de un padre que se perpetran hasta la tercera y la cuarta generación. Y tenemos disfunción, generación tras generación tras generación. Y las familias no se conectan, no hay intimidad real en el sistema familiar y la masturbación se vuelve una norma. No tomamos posición aquí sobre si la masturbación está bien o mal. Damos las razones por las cuales ocurre.
y puede solucionarse. Créanme, tenemos una larga lista de personas que podrían decirles cómo cambiaron dramáticamente sus vidas. Y también nuestra experiencia personal. Absolutamente. Sabes, cariño, si tan solo Adán y Eva lo hubieran hecho bien en el jardín del Edén, el matrimonio sería mucho más fácil en la actualidad. Porque en los comienzos del tiempo, Dios les dio la fórmula de la felicidad en el matrimonio. Y tiene 4 partes. Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25 es la referencia. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estarán desnudos y no se avergonzarán. Entonces la primera parte dice que el hombre se marchará. Noten que dice hombre. No es la humanidad, sino el hombre. La palabra hebrea aquí significa hombre varón, no la humanidad completa, ¿comprendes? Sí, un ser humano varón. ¿Por qué es el hombre quien debe marcharse? Porque es el iniciador. Y cuando cambia su principal lealtad de su madre y padre hacia su esposa, la esposa responde, dándole su principal lealtad a su esposo. Veamos las 4 partes de la fórmula. La palabra dejar aquí significa marcharse de su hogar. Significa ir de la tienda A la tienda B. Significa buscar un apartamento. Significa crear un pequeño nido. Y si no pueden costearlo, entonces no se casen hasta que puedan costear un lugar propio. Comenzarán una nueva unidad. Necesitan estar ustedes solos. La palabra dejar significa mudarse. Ahora la palabra unir. En inglés la palabra es cleave y es maravillosa. ¿Por qué? Tiene 2 significados que son opuestos. El primer significado es separar, en un punto natural de separación, como un cuchillo que separa la carne del hueso. El segundo significado de esta palabra es cementar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Separar? ¿Cementar? Sí, es como si Dios dijera, hijo, te dije que te marcharas del hogar. Ahora te digo que debes llevarte tus emociones contigo. Necesitas darle tu lealtad principal ya no a tu madre, sino a tu esposa. Ella se convierte en el foco central de tu vida, ya no más tu madre. Wow, es una gran lección para aprender. El tercer punto es ser una sola carne, y aquí se refiere a la unión sexual. Y más allá de eso, habla de la unidad de propósitos. Saben que siempre hay un propósito para que un esposo y una esposa se unan. No es solo comprar una casa y comprar un auto y tener hijos. Hay un propósito mayor fuera de ellos, porque la mayor evidencia de la cristiandad es el hogar cristiano, donde la madre y el padre y los hijos están en una hermosa unión de amor y cariño y afecto entre ellos. La 4ª parte de la fórmula es la intimidad. ¿Qué? ¿Dónde viste eso, Nancy? Pues dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. No tenían vestiduras, sí, pero estaban abiertos, estaban vulnerables, no tenían nada que ocultar. No hay fotos de antiguas novias en la cartera o debajo del colchón. No hay libros pornográficos que esconder de su pareja. No hay viejos secretos que no se quieren compartir. No hay corazones rotos ni dolores que no están dispuestos a dar a su pareja para que cargue la mitad del peso o que los ayude a quitarla. Si esas 4 partes de la fórmula se mantienen en la unión del matrimonio, el matrimonio tiene garantizada la felicidad. Esa es la fórmula de Dios. Y Él creó el matrimonio
allí mismo en el jardín del Edén. ¿No creen que sabe cómo lograr que sea feliz? Claro que lo sabe. Hablamos de cosas muy profundas hoy. Sí, muy duras, pero necesarias. Absolutamente Necesarias. necesarias. ¿Comienzan a entender de dónde provienen algunas de las disfunciones? Siempre creímos que era solo el daño de la infancia, que la razón de la disfuncionalidad de otras personas era que tuvieron un padre incestuoso, o que fueron golpeados salvajemente, o lo que fuera. No se necesita algo tan dramático para que la vida sea disfuncional, que funciona con dolor o que no funciona de la manera en que fue diseñado. En otras palabras, para decirlo de otra forma, estamos funcionando en pecado. Somos pecaminosos. Y la razón de eso es el daño. Es el propósito de la recuperación. Otra palabra para recuperación es santificación. Ser completos de la manera en que dicta el diseño original, y cuando logramos enderezar esas cosas en nuestras cabezas, hallaremos que tenemos una vida que funciona bien. De veras, para decirlo en las palabras de Jesús, nosotros vivimos en el reino de Dios, lo hacemos aquí y ahora. Hay una manera de que nuestras vidas cambien. Ahora están comenzando a experimentarlo en sus vidas personales. Continúen el proceso, no se rindan. Puede ser ayudado. Sanando las heridas. Con el Dr. Ron Rocky y la doctora Nancy Rocky.